que Iván Cepeda es el candidato de las FARC. Y si Iván Cepeda llega a ser presidente de Colombia, hemos votado a la basura 200 años de democracia. Bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos y bienvenidos a Sigue y 60 Podcast. Hoy nos acompaña un man muy duro, un man muy joven. Yo pensé que tenía más de 50 años porque tiene una sabiduría muy brava, una persona que se va a lanzar a la cámara o se está lanzando a la cámara y Siga lo va a apoyar. Lo va a apoyar no solamente por sus pensamientos políticos, sino porque realmente es un man que quiere no solamente a Bogotá, sino a Colombia. Y lo quiere de una manera importante, de una manera no que nos enseñan de izquierda a derecha, sino la quiere desde un bienestar, que es lo más importante. Sin darle más largas, les presento a Alejandro Carvajal Aponte. Bienvenido, Alejo, a Sigue y 60. Qué honor tenerte, qué bacano ha sido conocerte. Sebas, la verdad, la palabra es qué chimba, hermano. Qué chimba estar acá, qué bacano poder dialogar contigo. Muchas gracias por la deferencia, por el honor y el respeto. Nos hemos encontrado en un par de lives hablando de temas consolidados de la política colombiana, hablando de temas sociales, siempre profundizando sobre el respeto, sobre el buen ánimo y sobre ese deseo, Sebas, de cambiar la dinámica política y cambiar ese chip que hay en muchas personas de pensar que la política es solamente un camino para la corrupción y hay que eliminar esos excesos. Si bien es sabido, Sebas, nos han dicho nuestros ancestros, nuestros abuelos y la mayoría de personas de generaciones anteriores que a este país se lo han robado de varias maneras, también es nuestra responsabilidad rescatarlo. Y ya en el diálogo que tengamos vamos a ir revisando varias situaciones, Sebas. Para darles contexto, yo me meto a lives a veces de izquierda a derecha y me encontré con un live que me gustó mucho. Un saludo para Tefa, que realmente es la que hace estos espacios posibles. Y me llamó mucho la atención y yo siempre me doy muy duro porque yo no sé tanto de política. Me gusta mucho la política. Es más, no estoy de acuerdo con la gente que dice no me gusta la política, soy muy apolítica porque realmente es lo más importante. Entonces yo digo, pucha, pero yo qué puedo sumar a esto. Yo realmente me doy cuenta que yo soy de las personas que digo, bueno, Alejandro, por ejemplo, tiene mucho conocimiento político, tiene una manera de razonar muy importante que para mí es lo más importante. Sin embargo, él dijo algo muy especial y es, todos hacemos el paralelo de político, ladrón, todos. Pero yo me doy cuenta que yo llegué aquí a demostrarle a la gente que yo no le puedo exigir a que el político no sea ladrón, sabiendo que si hay 100.000 pesos en la calle y hay una persona pobre, estrato medio y estrato alto, nosotros no sabemos quién se la va a robar porque es parte de nuestra cultura. Entonces, nosotros no solamente tenemos que cambiar políticos, tenemos que cambiar una cultura. Y yo creo que la persona como Alejandro es la que entra acá. Pero yo no le puedo exigir solamente a Alejandro y yo estar robándome cosas mínimas, comiéndome uvas en supermercado, sino que yo tengo que hacer todo para que luego yo le diga a este man, vea, yo hago todo bien, usted me tiene que responder a mí. Entonces, Alejo, empecemos por quién es Alejandro Carvajal Aponte. Alejandro Carvajal Aponte es un joven bogotano de 30 años, de raíces y de simiente popular. Yo nací en un barrio popular en Bogotá, al norte de la ciudad, un barrio estrato 3 de clase media. Ese barrio fue fundado sobre 1980 por personas que trabajaban en el transporte público de la ciudad, cuando Usaquén no pertenecía al distrito capital. Yo vivo en Usaquén, nací en el barrio Verbenal, segundo sector. Alejandro Carvajal es descendiente de personas del campo, personas labriegas que han trabajado el campo, que han trabajado la agricultura, pero que también han trabajado temas de transporte, que han estado en diferentes trabajos de mano de obra regular, que en Colombia siempre han sido mal pagos o mal vistos. Y ese es Alejandro Carvajal, un joven que se ha hecho a pulso, de una familia popular, que salió adelante y que sigue luchando para salir adelante desde mi etapa universitaria, desde mi etapa del colegio. Emprendedor, porque he tenido diferentes emprendimientos, me he quebrado en algunos de ellos, en otros he salido avante. Para tener 30 años tengo una experiencia loable y he vivido muchas cosas, Sebas, cosas que no solamente te marcan la vida, sino que te dan un camino de no solamente cómo comportarte, sino cómo asimilarte a ti dentro del contexto. En este caso no estamos hablando de política, sino del contexto de vida como tal. Todas las personas tenemos diferentes etapas dentro de nuestro desarrollo vital. Yo soy de las personas que detesto la cantaleta y no quiero echar cantaleta, pero cuando tú dices que vienes de familia campesina, por así decirlo, me parece muy chistoso porque yo vivo fuera del país, yo vivo en Miami y he trabajado mucho en restaurantes y en restaurantes muy importantes. A lo que voy con esto es que aquí en Estados Unidos o en Europa, el campesino se le trata como una persona profesional, no se le
le trata como una persona ignorante, como lastimosamente nosotros tratamos a nuestros campesinos. Y eso sería algo muy bueno que empezáramos a cambiar, a darnos cuenta que el campesino no es solamente un jornalero fuerte, sino que es un conocedor de la naturaleza, del agro muy importante, y a esas personas de las que más tenemos no solamente que valorar, sino darles buenas herramientas. Yo, por ejemplo, Sebas, sobre eso tengo una apreciación y es que en los grandes centros urbanos o en las grandes capitales se piensa y se describe el trabajo de la agricultura como un trabajo de segunda categoría o una profesión de segunda categoría. Pero la gente tiene que entender algo y es que sin campo nunca va a haber ciudad. En Colombia, por ejemplo, el 45% de los productos agrícolas salen de la región cundiboyacense, del altiplano. Y da mucha tristeza que el campesino promedio viva, entre comillas, con falta de garantías y de oportunidades, sabiendo que es quien alimenta los grandes centros urbanos. Eso duele mucho. Duele ese gap o esa situación que marca una diferencia enorme y abismal entre lo que es trabajar en el campo y trabajar en la ciudad. Sí, yo digo que nosotros los colombianos todos deberíamos saber de café. Y yo no tomo café, pero todos deberíamos estar obligados a saber algo de café. Es uno de nuestros emblemas y es una de nuestras banderas, deberíamos saber un poquito. Alejo, ¿por qué la política? Desde los 7 años, Sebas, yo tuve un momento revelador en mi vida, como decirlo de alguna manera. A los 7 años, estando en el colegio, mi sueño siempre fue ser futbolista porque era muy bueno, talentoso. Sin embargo, también había un sueño entre el pecho y espalda, en el corazón, que era o que es ser presidente de la República. Y para esa época, te estoy hablando del año 2004, el presidente de la República de ese momento era Álvaro Uribe Vélez. De lo que yo recuerdo, Colombia vivía una de las situaciones más difíciles en materia de orden público y Álvaro Uribe Vélez salía todas las mañanas, 4 o 5:30 de la mañana, a dar una rueda de prensa hablando del tema de orden público. Y yo me levantaba en la mañana cuando iba al colegio y veía pues que el presidente estaba hablando. Y yo decía, algún día tendré que ser presidente de la República. Y empecé a encaminarme, empecé desde muy pequeñito a estructurarme y la política me toca la puerta a los 16 años, 15 años, cuando tengo mi primera experiencia política, que fue haciendo militancia en un partido político, trabajando, entregando volantes en un partido político, y dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Por qué me quiero dedicar a esto? Porque sé que sí hay un camino, y ese camino es poder primero escuchar lo que tiene que decir el otro y saber cómo poder corresponder a esa necesidad o esa inquietud que tienen las personas. Yo creo que en Colombia hay mucha gente que tiene diversas inquietudes, pero sabes que hay algo mucho más bonito, Sebas, y es que de esas mismas inquietudes que nacen en las calles o en los barrios populares o en las esquinas o en las panaderías o en las carnicerías, ahí mismo nacen las soluciones. Y para que realmente el Estado colombiano solucione diferentes situaciones caóticas y abismales, hay que empezar a escuchar a los ciudadanos, porque los ciudadanos en gran mayoría y en demasía tienen las soluciones a esas problemáticas. Mira que hoy estaba hablando entrevisté a Julio Nava y estaba diciendo que, pues, que no le gustaba que a los viejos se les diera tanto y ayer se les diera tan poco, perdón. Y ayer que Tefa precisamente estaba hablando de los 250.000 y de lo que dijo Abelardo, que los 300.000. Yo pensaba, aquí en Estados Unidos la gente mayor trabaja y de pronto usted no les puede dar un super sueldo en Colombia, pero no hay nada más triste para una persona de 60, 70 años que sentirse desplazada. Mi abuelita a mí me lo dice, me dice, yo necesito sentirme activa. Inútil, esa es la palabra, inútil. Yo tengo una propuesta para eso, Sebas. Desde el Congreso de la República, llegando a ser representante a la Cámara, porque lo voy a hacer por Bogotá, hay una propuesta y es la empleabilidad en el adulto mayor o en la persona mayor. Hay trabajos específicos que pueden cumplir con los requerimientos con el rol de las personas mayores. Las personas mayores, por ejemplo, en Japón, el Estado las contrata para hacer guías turísticos, por ejemplo. Y las personas dirán, pero ¿cómo así que un guía turístico? Sí. Una persona que tiene 60, 70 años puede llegar a tener sabiduría y experiencia y experticia mucho más que un joven de 30. Claro, aquí no estamos tampoco desplazando la mano de obra juvenil sobre la mano de obra de personas de más de 60, 70 años. No, pero si estructuramos de buena manera al Estado colombiano, a la ciudadanía, créanme abiertamente que personas mayores pueden ocupar ese tipo de plazas de Claro. empleo. Si usted a una persona le está dando 230.000 pesos, 250, no sé cuánto
$500 y usted por ayudar a los niños de los colegios pasar la calle les da otros 500, algo así, o sea, y que plata sí hay, plata sí tiene que salir y tiene que salir. Alejo, ¿izquierda o derecha? Yo soy de centro derecha. De centro derecha. No soy de una derecha radical porque entiendo que este país no puede seguirse pintando rojo carmesí, no puede seguirse pintando rojo escarlata con la sangre de diferentes personas por una tendencia ideológica. Si a mí me dicen, por ejemplo, que las personas de derecha no apalancan las transferencias monetarias o la política social, yo digo no, abiertamente la derecha debe entender que la política social es necesaria, que el tema de las transferencias monetarias son necesarias. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, para algunas personas en la ciudad, 300, 400 mil pesos se lo pueden gastar perfectamente de estrato medio alto en un restaurante. Esos 300 y 400 mil pesos para una persona en las regiones más profundas y más alejadas de Colombia es la vida, es la existencia, es sobrevivir. Y uno como representante de los ciudadanos no puede salir a decir la política social no debe existir porque es generar vagabundería. Falso, falso. En Colombia hay personas que sí necesitan una plataforma y unas garantías condicionadas, pero eso no significa entonces que el Estado colombiano se vuelva paternalista. Ahí ya me voy más hacia la postura de derechas. Y si la gente me va a decir, pero ¿por qué, Alejandro? Pues hay varios teóricos economistas como Milton Friedman que dicen que la política social, que en cierta medida es de simiente de izquierdas, por decirlo de alguna manera, o nace de la izquierda por allá de los años 30 en Estados Unidos, pues realmente yo sí difiero abiertamente. Y Milton Friedman también lo dice. Y lo que tú acabas de decir, en un Estado bien estructurado, en un Estado con una política fiscal correcta, con una política monetaria correcta, sin corrupción, sin exceso de corrupción, la plata alcanza. Ahí está el primer problema, es que tú llegas y dices, sin corrupción, y el Alejandro coherente llega y dice, no, papi, pero eso está muy difícil. Entonces el otro Alejandro llega y dice, sin extrema corrupción. Y es la verdad, y es que no dejamos de ser colombianos. Alejandro, pero es que uno de los primeros problemas que nosotros tenemos en Colombia, y yo soy un psicólogo frustrado y siempre lo seré, y es que nos tenemos que encasillar, ¿sí me entiendes? O sea, nos tenemos que encasillar, y por ejemplo, yo hablo por Sebastián Colorado, a mí me duele mucho yo lo he hablado como en 10 espacios, 20 espacios, que cómo es que Uribe, teniendo la bandera de la paz, utilizando el ejército tanto, cómo es que este zángano de Petro le sube el sueldo y cómo es que un soldado gana poco. Entonces a uno le dicen como que no, pero es que usted tiene que ser de izquierda o de derecha. Entonces, obvio, a mí no me gustan las cosas de la izquierda. Entonces yo sí o sí me tengo que alinear con otro partido. Pero lo que tú dices es verdad. Muchas veces a uno lo meten en lugares que uno se tiene que sentir parte de un lugar sin necesidad. O sea, usted no tiene que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Lo dije ahorita, lo respondí en un mensaje. La lucha contra la guerrilla no debería ser de Ideológica, izquierda, centro, ideología. nada. No, debería ser de Colombia. Punto. Denme Mi- duro con violencia o sin violencia, pero eso no debería ser una cosa de ideología política. Esto, digamos, en materia de discusión, yo abiertamente en diferentes espacios académicos, incluso en charlas informales, he dicho lo siguiente, digamos, respecto a la ejecución del presidente Petro con el tema de las Fuerzas Armadas. Aquí hay que decir algo claro y hay que hacer una salvedad y es que la mesada 14 se aumentó, pero gracias a un proyecto de ley, un acto legislativo por parte del senador José Vicente Carreño del Centro Democrático, apalancado y apoyado por el ministro de Defensa del momento. Entonces, claro, el presidente Petro dice es que le subimos el dinero o le subimos los salarios a los militares, pero aquí hay que decir que esa noción y esa premisa, ese acto legislativo nació, fue en la simiente del Centro Democrático, sin querer yo pues decir ponerme de un lado y del otro. O sea, sería muy bueno que el pueblo colombiano conozca de primera mano en dónde están haciendo las intenciones, las verdaderas intenciones y la política pública en materia no solamente de seguridad de las Fuerzas Armadas, sino de una materia integral. Entonces, ahora, la discusión de si eso es de derechas o de izquierdas, pues yo creo que mejorarle las condiciones de vida a cualquier ciudadano o a cualquier persona que esté en la función pública, pues es lo mínimo. Es lo mínimo y eso no debería tener ningún color, ningún tinte político. Que la gente viva bien debería ser el eslogan o debería ser el acápite de todo político, de toda persona que quiera representar. O sea, ¿en qué momento pues una persona que se lanza al Congreso, que se lanza a la presidencia, dice, no, pues vamos a hacer todo para que la gente viva mal?
Yo, pues hasta este punto de vista no creo. Aunque el presidente Petro algunas veces ha dicho que los 4.000 más ricos de Colombia son los que tienen que pagar y que una persona que empieza a tener un mejor salario se compra un carro y se vuelve derecha y sale la pobreza y que eso está muy mal. El presidente Petro tiene una dialéctica bastante interesante. Yo siento, ya que mencionaste eso, yo siento que la clase media es la que más sufre en Colombia. No estoy diciendo que una persona pobre no sufre. Lo que pasa es que yo siento que la clase media, primero que todo, es muy, muy ancha y segundo, le toca pagar mucho más que los demás. Siento yo. Por ejemplo, una persona de clase media que no es ni rica ni pobre es la que más se condiciona en materia laboral a temas de informalidad. La informalidad en Colombia está sobre el 58%, pegando casi en el 60%. Y las personas que viven en la clase media no solamente pagan arriendo, servicios e impuestos, sino que aparte de eso tienen unas condiciones laborales que no son las correctas. Porque es que le digan a uno que una persona que está en la clase media trabaja 8 horas, eso realmente es darle una cachetada y respetar a la gente que desde las 4 de la mañana se levanta para irse a su lugar de trabajo y está volviendo a su casa a las 10 de la noche. Eso es desconocer ampliamente el sentir popular. Y lo que tú dices es muy cierto. La clase media en Colombia es la más robusta. Y al ser la más robusta, pues es a la que los políticos le tiran duro. Entonces, por eso ves que pasan reformas tributarias gobierno tras gobierno sin importar la ideología política y lo que digan en campaña, cada gobierno va a traer su reforma tributaria debajo del brazo. Entonces, no le digan más mentiras a la gente, no echen más cuentos, de verdad no echen más cuentos. Digan realmente lo que tienen que decir y díganselo a ciudadanos de a pie. Díganle a la persona que compra en la panadería, al que compra en la carnicería de barrio, a la persona que va a estos centros de acopio, a estos pequeños almacenes a hacer mercado, pues que les van a cobrar impuestos, hermano, pero dejen de meterle tantas mentiras y decir que la gente va a vivir sabroso cuando lo único que ha pasado, Sebastián, es que ha aumentado el costo de vida en Colombia y nadie dice nada. Pero, ¿por qué será que la comunicación de la izquierda es 20 veces mejor que la de la derecha? Solo principio, Sebas, y es que la izquierda está acostumbrada a mentir y a no sonrojarse. La persona de izquierda, como decía Joseph Goebbels, con la propaganda de este régimen que tanto le hizo daño por allá en la década de los 40 y que se desprendió la Segunda Guerra Mundial, repetir una mentira 1000 veces se convierte en una verdad. Y eso es lo que ha pasado con la izquierda no solamente en Colombia, sino en América Latina. La izquierda en América Latina ha dicho que los oligarcas, que la derecha ha gobernado 1000 años, o sea, para ellos Cristóbal Colón era de derechas, por ejemplo. Y eso es, primero, eso es un elemento de la posverdad, que es construir la retórica dialéctica de la historia de una manera diferente, darle la vuelta. Es como similar a lo que sucedió con los ingleses y los españoles. Los ingleses se acostumbraron a generar una leyenda negra de lo que había sido el imperio español y de ahí vienen, por ejemplo, varios movimientos antiimperialistas de la época. Entonces, a mí sí me parece que para contrastar la mayoría de mentiras por parte de las izquierdas colombianas y latinoamericanas, pues debe haber también academia, gran sentido de comunicación y asertividad a la hora de comunicar el mensaje por parte de la centroderecha y de la derecha colombiana. Es que no puede ser posible que todo el tiempo digan mentiras y repitan mentiras y nadie diga nada, que la gente que se quede callada y sean los bien portados. No, aquí hay que también levantar la voz. Y yo tengo un pequeño lema, Sebas. Hay que ser duro con los argumentos y suave con las personas. Si tú estás escuchando una mentira, contrarréstala con dureza, pero sin tratar mal a la otra persona. Alejo, que le hace falta a la política colombiana. Pero pónmelo fácil, fácil. No me salgas con, dímelo fácil, que todos entendamos. Ya a la política colombiana le hace falta más a Alejandro Carvajal Aponte. Eso es sencillo. ¿Qué significa? Que significa honestidad, que significa que por estas manos, Sebastián, y las personas que nos ven, que por estas manos nunca ha corrido ni sangre ni corrupción. Yo nunca he levantado mis manos, un arma en contra de ningún ciudadano y mucho menos he tenido algún tema de corrupción. A mí me pueden escrutar la vida y eso hace falta en Colombia. Gente que sea onerosa, gente que trabaje, gente que tenga alma y sentido por lo que hace y que no vea la política como una empresa electoral, porque hay mucha gente, por ejemplo, empresarios y personas de diferentes sectores ideológicos que se lanzan a la política y pagan millonadas, miles de millones de pesos para llegar a un cargo electoral, sabiendo que pues tienen que recuperar esa plata. Es que nadie va a regalar plata, pues. Uno no puede mentir, hermano. Y hay gente que invierte 4.000, 5.000 millones de pesos para una candidatura y después están allá en el Congreso buscando cupos indicativos y robándose las entidades que más se puedan robar. Dejen de meterle tanto y dejen
dejen de echar tanto cuento, pues. ¿Qué le va a traer Alejandro Carvajal a la política colombiana? Renovación, verdad, trabajo, consistencia y fundamentalmente Alejandro Carvajal Aponte le va a traer a la política colombiana esa cosmovisión distinta, esa manera de ver al Estado colombiano de una manera distinta y sentir popular, Sebas, sentir popular, porque la falta de oportunidades yo la viví. La falta de garantías yo la viví, pero no me quedé ahí, avancé. Y para avanzar hay que dejar de lado las excusas, por ejemplo. Pues Alejandro, por personas como tú es que a mí no me cae bien Juan Piz González, por ejemplo. Pues yo sé que Colombia tiene muchos problemas y que hay mucha desigualdad, total, o sea, sí, pero familias como la tuya, familias como la mía son las que salen adelante a pulso, sin excusas, sin culpar a nadie. Esto fue lo que me tocó y esto me lo trago y pero salgo adelante y ya. Por eso mismo, Sebas, hago política, porque yo digo, si a mí por ejemplo, yo no tuve oportunidades como de pronto otros las han tenido, eso no es excusa para no avanzar. Y yo veo algo que he encontrado, digamos, en los barrios populares, Sebastián, recorriendo y hablando con jóvenes. La mayoría de jóvenes no quieren estar en Colombia porque no encuentran garantías laborales ni garantías educativas. Y salen y dicen, no, yo prefiero irme a otro país del primer mundo, a un país donde tenga unas garantías laborales y educativas mucho mejores y prefiero ganar en dólares o en euros. Y estamos dejando perder la inteligencia, el intelecto y una fuga de cerebros enorme, Sebastián. Aquí hay jóvenes muy talentosos que probablemente no quieren estudiar economía o derecho como yo lo hice. Probablemente quieren estudiar análisis de información, inteligencia artificial, big data, blockchain, las nuevas profesiones, pero no hay garantías. Es que no hay garantías. Y por eso yo quiero también llegar a la Cámara de Representantes para impulsar y apalancar esas nuevas profesiones y esas nuevas dinámicas educativas. Porque ¿cómo es posible que un joven que es programador gane en dólares y remoto mucho más que una persona que trabaja un horario de oficina? Y yo digo, hombre, deberíamos estar hablando de eso, deberíamos estar hablando cómo hacemos, por ejemplo, para que el Estado colombiano se renueve y para que el Estado colombiano sea innovador, por ejemplo. ¿Qué está pasando con las entidades? ¿Por qué Total. hay doble nómina? ¿Por qué hay entidades que tienen duplicidad de funciones? Que eso me parece absurdo. Entonces, esa plata ahí no se necesita, esa plata se necesita en el Ministerio de Ciencias, para que esos jóvenes tengan un plan semilla, por ejemplo, y si tienen una idea creativa o una idea o un emprendimiento que tiene que ver con las tecnologías y con la industria tecnológica, pues hombre, háganle. ¿Por qué Colombia siempre tiene que estar promediándose por abajo y no por encima? Tú que eres economista, ¿nos puedes decir por qué, nos puedes explicar por qué el aumento de sueldo fue malo y por qué se hizo en el momento en que se hizo? El Comité de la Regla Fiscal, que es el que se encarga de la política fiscal en Colombia, de estudiar la política fiscal en Colombia, y observatorios como el de la Universidad de los Andes, el de la Universidad del Rosario, el de la Javeriana, han dicho que aumentar de manera sustancial el salario mínimo lo que va a crear, Sebas, es un hueco mucho más grande y una barrera de entrada mucho más grande de las personas de la informalidad a la formalidad. Entonces, si antes, por ejemplo, una persona que estaba en la informalidad y trabajaba 14 horas y se ganaba el diario, le costaba mucho más conseguir un empleo digno con las garantías laborales de ley, pues esta vez le va a costar el doble o el triple porque las empresas no van a estar suscritas a contratar mayor personal porque se les va a volver mucho más costoso. Y eso no solamente va a generar mayor carestía de las empresas, sino que eso también se va a traducir como una bola de nieve en mayor carestía, por ejemplo, en la canasta familiar. Mínimo ejemplo, ayer, el día de hoy salió el decreto que le subía Transmilenio. ¿Quiénes son los que más usan Transmilenio en Bogotá? La clase media, la clase media. Y a la clase media, la gran mayoría, no es que tengan una plaza de empleo formal, todo lo contrario, informal. Trabajan en los San Andresitos, trabajan en casas de familia, trabajan en centros de acopio, trabajan en el comercio informal y esas personas van a seguir ganando lo mismo. Lo que está haciendo el alcalde ahí no está tratando de decirle a la gente, usted va a pagar pasaje y medio por la gente que se cola. Correcto. Y esa es otra realidad que hay que revisar, porque esas políticas de choque, respetando obviamente, yo respeto muchísimo al alcalde Galán, Carlos Fernando, me parece que le ha tocado una alcaldía muy dura y que está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, porque no es fácil lidiar con un presidente que quiere, por ejemplo, o estancar el proyecto más grande y más ambicioso que ha tenido Bogotá, que es el Metro de Bogotá. Es que el Metro de Bogotá era una realidad hace 70 años y por las malas disposiciones políticas no se había construido antes. Y ser un alcalde que tiene a un presidente intolerante y que es demagogo, pues yo creo que es más que difícil. Ahora en el tema, digamos,
en materia de transporte público y de Transmilenio. Aquí hay que decir también otra cosa, es que el presidente Petro fue uno de los primeros que empezó ese déficit en Transmilenio con sus horas pico y sus horas valle. Y habían horas pico y horas valle y la gente se seguía colando porque no hay una cultura ciudadana per se. Total. Y yo creo, yo no sé cuál es la manera para crear esa cultura. Nosotros podemos tener los mejores políticos, nosotros podemos tener lo que sea, si no tenemos cultura ciudadana, si no tenemos cultura, si no tenemos amor. Colombia es un país que desde que yo lo conozco, desde que nací, está buscando a quién se parece, a quién se parece, a quién se parece. Y yo con mis amigos muy izquierdosos, tengo un primo muy izquierdoso, que lo adoro, pero yo le digo a él, nosotros no podemos adoptar políticas de Noruega porque somos tan putamente diferentes. No somos chinos, no somos japoneses, nosotros no podemos. Por eso es que yo comparo la izquierda solamente con la de Venezuela y Cuba, porque es lo más cercano y realista que tenemos. Y sobre todo que nosotros nos creemos una chimba sin serlo. Por ejemplo, Sebas, yo sí creo que somos una chimba, porque en Colombia hemos aprendido sobre la cultura del rebusque, pero es que la propia hostilidad de sobrevivir, porque aquí mucha gente todos los días sale a sobrevivir, nos ha llevado a tomar muy malas decisiones en temas culturales, en temas de cómo vemos al otro. Al otro no lo respetamos, pues porque tenemos que sobrevivir. Es como una gran selva de cemento donde el que sale o sobrevive o lo liquidan, como el tema de la selección natural. Pero en Colombia tenemos que aprender que hay que trascender y podemos trascender cuando hay un norte bien orientado y cuando, por ejemplo, el Estado y las personas que están en situación de poder dan ejemplo, valga la redundancia. Pero es que hay personas que están en situación de poder que no dan ejemplo. Aquí en Bogotá pasa algo y es que las personas que están con cargos de elección popular son las mismas que irrespetan las propias normas. Se meten en el carril exclusivo de Transmilenio, se pasan los semáforos, se parquean donde no se deben parquear. Y el ejemplo lo es todo, Sebastián. Eso a mí me lo enseñaron mis abuelos. El ejemplo lo es todo. Por eso necesitamos políticos que den ejemplo. Y la única manera que tenemos para tener políticos que den ejemplo son políticos que empiecen siendo ciudadanos y que entiendan cómo es que piensan los ciudadanos, como mi persona. Yo sé, su merced, yo sé que usted es un buen político y créame que confío en usted, pero a ver, yo no digo que los colombianos no seamos muy talentosos, nosotros los colombianos somos el putas y te lo digo, yo he tenido la capacidad de conocer, con todo respeto a mis suramericanos, a muchos centroamericanos, y yo te puedo decir que Colombia está, somos de los más inteligentes, fácilmente, pero usted no puede decir que es el más inteligente y no saber sumar. Usted tiene que ser el más inteligente y lo tiene que demostrar. Y ese es el problema, que nosotros queremos decir las cosas, pero no lo demostramos. Entonces, y pasa mucho en el fútbol. Nosotros decimos, nosotros nos comemos a Francia. No le ganamos a Bolivia, gánele a Bolivia. Y es lo que yo digo, limpie su barrio, limpie su propia casa, respete a su mujer y luego sí, es que eso es lo que yo opino. Creamos esa buena cultura y luego sí nos comemos el mundo porque inteligentes somos hasta el putas. Somos muy astutos y muy sobrevivientes, eso es muy cierto. ¿Cuál ha sido el peor fracaso de Petro? El peor fracaso de Petro condicionado se llama la paz total. El peor fracaso de Petro es la paz total porque le vendió al país el discurso que en Colombia se podía vivir sabroso y que Colombia era la potencia mundial de la vida. Y hoy tenemos, por ejemplo, en la región del Catatumbo más de 100.000 personas que han sido desplazadas por la propia violencia. Tenemos el 75% del territorio nacional con más de 800 grupos residuales. Tenemos al ELN que pasó de tener 3.000 milicianos a tener casi 9.000. Las disidencias de las FARC reinan en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Arauca, en norte de Santander, en el oriente antioqueño, en el Caquetá, en el Putumayo, pues han aumentado los cultivos ilícitos. Tenemos el récord histórico de los cultivos ilícitos, casi 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Eso es altísimo. Y aparte de eso, ¿sabes qué tenemos, Sebas? Tenemos una violencia sostenida que le ha hecho mucho daño, que le sigue haciendo mucho daño al campesinado colombiano, a las negritudes, a los indígenas, porque esto que voy a decir, quiero o tómenlo como quieran. Realmente. En Colombia, las personas o los grupos étnicos más instrumentalizados en la guerra han sido los negros y los indígenas. Y nadie lo dice. Y para candidatos presidenciales y políticos o politiqueros colombianos, la fácil es decir que le van a dar bala a los indígenas o a los negros. Pero son personas que les ha tocado condicionarse con la violencia porque a veces el Estado, o muchas veces el Estado nunca estuvo presente. Y el Estado solamente estuvo presente cuando hubo la política de seguridad democrática. Antes no.
y no sigan mintiendo, porque la política de seguridad democrática no solamente llevó batallones de alta montaña a las regiones más apartadas de Colombia, sino que también llevó oferta social, porque aquí hay que decir las cosas como son. Y el único presidente que se conoce de pie a pa de este país se llama Álvaro Uribe Vélez con sus consejos comunitarios semanales. Y yo te voy a decir una cosa, te voy a decir dos cosas de eso. La primera, para mí, Álvaro Uribe, que a todos nos da miedo hablar del man porque es como si no, estamos en una época que uno no puede decir que cree en Dios porque le toca a uno mencionar que es que al universo, si no usted es un hijo de puta. Si usted no dice el universo, usted es lo peor. No, es verdad, es verdad. Y Álvaro Uribe Vélez hizo una de las cosas más bonitas que yo he conocido. Tírenme, llámenme paraco en estos momentos. Pero el man hizo Colombia es pasión y es de las mejores cosas que alguien ha hecho por Colombia. Si nosotros no queremos esto, nadie lo va a hacer. Y es algo de las cosas que yo más critico. Yo quiero mucho a ese japonés, el que da las... Pero ¿por qué tiene que venir un man de afuera a decirme que Colombia es bonita? Si yo sé que Colombia es... En fin, y lo de la paz, mira, para mí eso es lo más alcahueta que hay porque yo no le diría a esa gente, quédense con las armas. Sebastián Colorado, tengo la opción de firmar, yo les firmo la paz, quédense con las armas. Me sacan a todos los niños y a todas las mujeres que se quieran medir. Hay un solo niño y yo bombardeo. Tiran una bala, yo bombardeo. Hay un solo niño y pagan 200 años de cárcel y no vuelven a comerse un huevo en la hijo de puta vida. Así de sencillo. Y llámenme de ultraderecha, pues que a uno le dicen que usted es ultraderecha porque quiere proteger a la gente. Para nada. ¿En qué manera, Sebastián, ahora, usted lo acabas de decir perfectamente, ahora llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero más grave aún es cuando dicen que querer cuidar al ciudadano que está dentro de la ley está mal y que al que está por fuera de la ley está bien? Es que eso nos enseñó no solamente el Pacto de La Habana, sino que eso también nos lo enseñó la política de paz total. ¿Cómo es posible, Sebastián, que en Colombia digan que los grupos al margen de la ley solamente tienen que responder por el tema del delito de rebelión? No es que aquí los grupos al margen de la ley narcotrafican, aquí hay que decir las cosas como son. Los grupos al margen de la ley ahora son grandes carteles de narcotráfico, por eso tienen conexidad y conexiones con el cartel de los Soles y con el cartel de Sinaloa, y con los Zetas y con la nueva generación y una cantidad de cosas, con Hezbollah y estructuras criminales de Medio Oriente. Aquí no le sigan metiendo tanta mentira al país. Este país solamente se arregla con un presidente y con un Congreso que tengan mano dura contra el bandidaje y contra los grupos al margen de la ley, pero que también tengan una política social fuerte. Y a eso yo le llamo la ley de el rejo y la zanahoria. El que se porta bien, zanahoria. El que se porta mal, rejo, hermano. Y ya, eso es sencillo. Y eso es lo que yo a veces cuando yo veo que ahorita toda la gente está tan preocupada por leer y leen y leen y se leen la Alejandría y se leen todo. Es que eso leen, pero no saben diferenciar del bien y el mal. Y a mí eso me preocupa. No hay discernimiento. Y si quieren leer, mire, ahí les boto un dato a la gente que quiere leer de historia colombiana. Hay un libro que se llama Historia Mínima de Colombia, de Jorge Orlando Melo, un gran historiador colombiano, que no es de derecha, para que es de la Universidad de Antioquia, no es de derecha, es un profesor, es un doctor en historia. Obviamente tendrá su afinidad política, pero ustedes pueden revisar desde la época de la colonia hasta los últimos días todo lo que él cuenta en materia historiográfica. Y ponderen ustedes realmente cuál fue el papel, por ejemplo, de Simón Bolívar en la independencia, qué otros próceres de la patria hubo. Sebastián, tuvimos cerca de ocho guerras civiles en Colombia y la violencia política de los años 50. Y en el gobierno de potencia mundial de la vida, asesinaron un candidato presidencial. A la gente no se le puede olvidar eso. Que a Miguel Uribe Turbay, gran opositor en el Congreso de la República del presidente Petro y del gobierno del cambio, lo asesinaron en un parque de un barrio popular ante 300 personas porque estaba hablando de salud mental. Eso no se nos puede olvidar. Colombia tiene que volver a refrescar la memoria, porque aquí al que habla diferente lo amenazan y lo silencian. Pero yo creo que a él también lo silenciaron porque sabía que eso nos iba a doler 3 meses. Tremendo, tremendo y da mucha tristeza. Mucha. ¿Sabes por qué, Sebastián? Miguel Uribe Turbay, más que yo lo conocía y más que conocerlo políticamente, Miguel era mi amigo, porque éramos amigos. Y cuando me enteré del atentado en contra de él,
nosotros habíamos hablado esa misma semana, un miércoles, por llamada. Había una alta probabilidad de que yo lo acompañara a ese sitio. Por cosas de la vida no fui y cuando me entero, no solamente se me marchitó el corazón, sino que se me marchitó la ilusión de entender que Colombia merece algo mejor. Y aunque lo merecemos, también hay que entender que hay personas a las que poco o nada les importó, porque tenía un apellido que era el apellido Turbay, y porque habían generado un discurso alrededor de las familias políticas en Colombia. Usted no puede cargar el estigma de tener un apellido cuando usted hace política de manera diferente, y eso era Miguel Uribe. Miguel Uribe era un hombre muy dado a las personas, a servir, a estar con la gente. Por eso lo mataron donde lo mataron, pero da mucha tristeza que hayan personas como el propio presidente de la República que validen ese acto por el simple hecho de tener un apellido como el Turbay. Alejo, no sé si tú me puedes responder esta pregunta que yo siempre me la he hecho y es, ¿por qué nunca se cambia la ley de menores? ¿Por qué se les permite tanto a los niños? Sencillo, sencillo, Sebas, porque a ningún político ha tenido la gallardía y la valentía de decir las cosas como son. Y de alguna u otra manera, en este país decir las cosas como son o como se sienten o la realidad que se percibe es sentido de amenaza. Y yo, como lo he dicho en diferentes situaciones y en espacios públicos y en tarima y en diferentes plataformas, Alejandro Carvajal Aponte está para dar su vida, su honor y su voluntad por esta patria. Es que, hermano, si uno quiere liderar, primero tiene que tener dominio propio y segundo tiene que entender a lo que se enfrenta. Y aquí estamos enfrentando a estructuras criminales, nos estamos enfrentando a personas que les conviene que en Colombia corran ríos de sangre y que les conviene que exista el narcotráfico, pero también nos estamos enfrentando a personas que no sienten dolor por el dolor ajeno, valga la redundancia. Y en Colombia la ley de menores no cambia por el simple hecho de que no es popular. Decir que a un menor se le va a poner cadena perpetua, pues ¿qué popular va a tener? Nada, eso antes quita votos. Y aquí las grandes estructuras políticas y electorales no van a salir a decir, por ejemplo, que en Colombia hay muchos lugares específicos donde la prostitución debería ser un delito, porque hay mujeres que son utilizadas con falta de voluntad para prostituirse, y eso pasa en Medellín y Cali, pero la gente no lo dice, porque ¿cómo voy a decir eso? Si es que yo digo eso, la gente no va a votar por mí. Y son parte del turismo, ¿no? También hay que decirlo, y es que, y a mí Fico me parece que ha hecho muchas cosas buenas, pero la prostitución vea, pasa por aquí, entra por acá, pues porque les trae mucha plata. A Claro, la misma claro. ciudad le trae mucha plata. Entonces, aquí hay que decir las cosas como son, Sebas, y aquí nosotros tenemos que explotar. A mí, alguna vez hablando con mi abuelito materno, yo le decía, abuelito, pero ¿por qué el colombiano que es tan astuto siempre le tira a otro colombiano? Y él me decía, sencillo, en Colombia, ¿por qué otro colombiano le da tan duro? No solamente en Colombia, sino en el extranjero sobre todo se ve que un colombiano no ayuda a otro por el simple hecho de que la vida nos ha llevado a subsistir, pero en esa subsistencia hemos entendido que no debería haber cooperatividad, o sea, no debería haber empatía. Y la propia falta de empatía nos ha llevado, por ejemplo, a permitir que en Colombia hayan más de 1 millón de personas desvividas o asesinadas por la violencia. Es que eso, o sea, el dato es grave. En Colombia llevamos más de 70 años donde la gente se mata y realmente a veces no se sabe ni siquiera por qué se mata. Allá en La Guajira hay una historia de dos familias que llevan como 30 años, 40 años asesinándose entre ellos por una disputa, una riña moral y emocional. Y eso en Colombia no puede seguir pasando eso. Es que en Colombia no debe reinar la violencia. Es que somos, sí, yo creo que nos falta alguien que llegue y nos diga, vea, esto es lo que somos, y no nos pongamos con tantos tintitos rosados, y no, somos violentos y cómo lo mejoramos, y punto, o sea, nos falta más realidad. Alejo, ¿cómo ves al país si gana Iván Cepeda? ¿Estás preparado para eso? Hoy me preguntaron eso. Colombia, en este experimento social, porque yo lo llamo así, decidió darle un voto de confianza a Gustavo Petro, que pertenecía al M-19. La guerrilla del M-19 es completamente diferente a la guerrilla de las FARC, porque son de estructuras ideológicas distintas. Una es más apegada al marxismo-leninismo y la otra, para mí, la guerrilla del M-19 eran yuppies que querían hacerse los importantes, pero una ideología clara y estructurada no la tenían. Gente del M-19 que venía de estratos sociales de estratos 5 y 6, quisieron meterse a querer ser revolucionarios. Eso pasó en el M-19. Si Iván Cepeda llega a ser presidente de Colombia, yo veo un suplicio no solamente para la ciudadanía, sino para
la renovación política. ¿Y por qué lo digo? Porque Iván Cepeda es el candidato de las FARC. Las FARC no les importó los medios ni los caminos para llegar al poder y ya lo tienen. Y si Iván Cepeda llega a ser presidente de Colombia, hemos votado a la basura 200 años de democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque Iván Cepeda no se sonroja a la hora de decir, a este lo quiero en la cárcel, a este lo quiero sacar de la política colombiana, a este los indico de falsa manera o con un falso testimonio como lo hizo con Álvaro Uribe Vélez, que ya quedó demostrado todo lo que dijo, utilizó a Monsalve, hablando un poquitico de historia, de la historia de Iván Cepeda en política, utilizó a Monsalve como el chivo expiatorio, salió y dijo, por ejemplo, que tenía un celular donde tenía chats con Monsalve, pero que se le cayó y se le borraron los chats. La primera vez que yo veo eso pues en la vida, que a alguien se le cae un teléfono y se le borran los chats, pero pues obviamente la justicia colombiana sí lo cree porque hay una presunción de buena fe, pero Iván Cepeda puede llegar a ser mucho más maquiavélico o realmente puede ser maquiavélico, es mucho más estructurado y es mucho más peligroso que el propio Petro. Y porque Petro es un hombre hedonista, se deja llevar por los placeres. Iván Cepeda es un hombre formado en el marxismo-leninismo y formado bajo los aspectos de las FARC y ellos son muy viscerales y muy, ¿cómo decirlo? Muy masacran realmente. ¿Te diste cuenta que sin querer queriendo el discurso de Cepeda en España fue muy similar al discurso de Mordisco? Sí, hay cosas muy similares. Por ejemplo, cuando Iván Cepeda le preguntan sobre las Fuerzas Armadas, él dice que en Colombia, mira lo que dice. Hace unos 15 años Iván Cepeda decía que a los políticos colombianos les debería caer todo el peso de la ley, pero en el discurso en España, por ejemplo, dijo que las fuerzas militares deberían estar al servicio de la paz y no de la guerra. Y mi gran pregunta es, si las fuerzas militares no cuidan a los ciudadanos, porque lo dice la Carta Política y lo dice la Constitución Política, que las fuerzas militares están diseñadas para cuidar la democracia, la Constitución y los ciudadanos, ¿cuál es la excusa de la paz? Si supuestamente ya estamos en paz, ¿no? Luego no hay la ley de paz total, no estamos supuestamente incautando más cocaína, tenemos los mejores, entre comillas, porque eso lo dice es el gobierno nacional, tenemos los mejores datos en materia de asesinatos que ha bajado y que ha reducido, pues encontramos que no es así, Sebastián. Encontramos que cada vez las guerrillas son las que más crecen y las que más se ven beneficiadas por el tema del narcotráfico. Es que las FARC, las disidencias, el Estado Mayor Central de las FARC, el ELN, las autodefensas gaitanistas de Colombia, bueno, y diferentes otros grupos que se me están olvidando, todos ellos tienen un aspecto, un común denominador, y ese común denominador es el narcotráfico. Y cuando un presidente de la República como Gustavo Petro y un presidente del Senado como Roy Barreras llevan un proyecto de ley que dice que todos los grupos al margen de la ley que han narcotraficado se le debería juzgar por el delito de rebelión, ya usted le está lavando la cara al narcotraficante. Y eso no puede pasar en Colombia. Alejo, hablando más o menos de lo último que ha pasado, tenemos un Armando Benedetti que es un desastre, que comenzó el gobierno hablando de 15.000 millones de pesos. Tenemos a un Petro que sube, que aumenta el sueldo y se caga en toda esa clase obrera o esa clase que realmente no tiene un trabajo formal, por así decirlo. Tenemos un Donald Trump que acabó de salir de un dictador. Venezuela empieza a entregar presos políticos. Tenemos un man alias Mordisco o el ELN que más de 100.000 desplazados por la violencia En el Catatumbo, sí. en el Catatumbo. Y aún así las personas creen en el proyecto Petro. ¿Por qué la gente cree en este proyecto? Yo creo que la mayoría de áulicos petristas, o sea, de seguidores petristas, creen en Petro porque han tenido la desdicha de haber vivido cosas complejas en materia social y en materia de orden público. La mayoría, por ejemplo, de personas que han estado, que siempre han estado con el presidente Petro son personas del M-19. Y como lo decía, hay algunas personas del M-19 que vienen de clases altas, de las altas esferas colombianas y sobre todo bogotanas y costeñas. También hay que decir, por ejemplo, Sebas, que un remanente de las personas que creen en Gustavo Petro creen porque él ha elaborado un discurso de dualidad política y ese discurso de dualidad política es el discurso de Robin Hood. Usted es pobre porque el rico le robó. O usted no ha tenido garantías porque otro se las robó. Y aunque en parte hay mucha razón, porque hay razón, en el tema, digamos, de la falta de oportunidades en Colombia,
Usted no puede sindicar a alguien que no tiene responsabilidad de tener responsabilidad de algo que nunca ha hecho. Y eso ha pasado con Petro y con las personas de izquierda en Colombia. Siempre dicen que el Estado colombiano es el responsable de la violencia, que el Estado colombiano es el responsable de las de la falta de garantías, pero nunca han dicho, por ejemplo, que la violencia en los campos empezó por personas que quisieron rebelarse de alguna u otra manera del status quo y lo único que llevaron a esa situación fue una violencia inmarcesible. Y un ejemplo claro es Tiro Fijo. Tiro Fijo dijo que se había metido, que había constituido las FARC porque le robaron una gallina. Eso no es excusa de nada. Y mucho menos para tener campos de concentración y campos de secuestrados y tener minas antipersona, quiebrapata y tener una cantidad de intervenciones o de masacres en diferentes pueblos por el simple hecho de que en ese pueblo no colaboraban con la guerrilla. Ojo, si en Colombia el presidente Petro habla de tiranía en la clase política colombiana, políticos como Alejandro Carvajal Aponte dicen que los guerrilleros son tiranos y fueron tiranos en los campos, fueron tiranos contra los campesinos, contra las negritudes y contra los indígenas en Colombia. Total, Alejo, y eso te lo aplaudo y te lo agradezco. Pero yo también te preguntaba sobre todo por los petristas, o sea, este man dice una cosa y dice la otra y la gente realmente les come mucho el discurso y yo realmente no entiendo el por qué. O sea, yo créeme y te lo digo en serio, yo soy antipetrista, o sea, es así de sencillo, yo no me escondo, no digo no. Desde que el man fue alcalde de Bogotá, yo dije, este man es un payaso. Y últimamente, ya cuando se volvió el presidente, yo dije, bueno, de pronto yo estoy siendo un poco incoherente y empecé a ver sus discursos. Y yo dije, soy más antipetrista todavía. Porque es O que, sea, todo lo contrario, soy más sí, no, o antipetrista. sea, yo dije, no, es la verdad. Pero como es que una persona me crea un enemigo, me lo dice, hace una llamada y entonces tiene que hablar de Uribe porque tiene que decir un discurso de odio. Pero si el discurso no es de odio, es toda esa gente que hace ahí y le encanta el fervor de la gente y le encanta todo eso. Realmente a veces también hay mucha incoherencia y hasta podría decirlo yo, ignorancia por parte de muchas personas que siguen al presidente de la República, porque no es posible que el presidente, por ejemplo, el último hecho de Petro, llamó hace 2 días a una marcha, que es que en Colombia no vamos a permitir la intervención imperialista de los yanquis, fuera yanquis, como decía Chávez, fuera yanquis de mierda, así los mencionaba. Pero después sale en plaza pública y dice, me tocó cambiar el discurso, hablé con el presidente Trump y pobre Trump, le decían era mentiras. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si supuestamente Trump era el mayor genocida, porque él lo dijo, que Donald Trump era el mayor genocida en la historia mundial, ahora sale y dice que no, que Trump sale un águila calva con un jaguar al lado diciendo que es que son los mejores amigos. Por Dios, presidente Petro, no nos crea bobos, porque es que usted está en la lista de la OFAC, no por ser de izquierda. Usted está en la lista de la OFAC porque tiene un indictment que probablemente lo relacione a usted con el narcotráfico transnacional y binacional entre Venezuela y Colombia. Es así de sencillo. O presidente Petro, menciónenos, por ejemplo, porque usted estaba quedándose en una de las casas de los mayores narcotraficantes de Ecuador allá en Manta. Cuéntenos, presidente, ¿qué es lo que está pasando? O cuéntenos qué fue lo que pasó con Laura Sarabia y Marelvis cuando supuestamente se habían perdido solamente la plata de los viáticos, que era menos de $13.000. Y después nos enteramos que eran 2 tulas de dinero con más de 5.000 millones de pesos. En Pues, efectivo, ¿no? sí. Presidente, en algún momento, presidente, ciudadanos y políticos colombianos, como mi persona, vamos a mostrarle la verdad al pueblo colombiano. Ojalá, 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 porque realmente la gente, y es muy chistoso porque yo vuelvo a lo mismo, te dicen no puedes creer en Dios, pero te vuelves fanático de una persona así brutal. ¿Qué crees que se pueda ganar de esa llamada? Yo creo que, contrario a lo que muchos petristas dicen, no, Iván Cepeda ganó las elecciones. Yo creo que después de esa llamada, la campaña de Iván Cepeda se fue al lastre. Iván Cepeda probablemente dentro de una llamada que duró cerca de alrededor de 1 hora, lo único que va a ver Iván Cepeda es que el candidato, por ejemplo, de Gustavo Petro va a ser Roy Barreras, que es el único que probablemente no le entregue a la justicia colombiana y mucho menos a la norteamericana, pero se abre un espacio muy grande para que el centro colombiano y la derecha colombiana, la centro derecha colombiana, empiece a hablarle de frente a los ciudadanos respecto a la ambivalencia del propio presidente.
porque es que vuelvo y lo repito, y hay que salir a las calles y decirlo constantemente al ciudadano de a pie, ese ciudadano que a veces no tiene ni siquiera tiempo para ver noticias, o ese ciudadano de que se alimenta solamente de TikTok y de redes sociales respecto a lo que pasa en el país. A ese ciudadano hay que decirle que el presidente Petro, que estaba muy ofuscado con Trump, ahora es el mejor amigo de él, porque supuestamente Trump dijo que había sido un honor hablar con él. Ojo, porque el presidente Petro tiene rabo de paja. Una persona, ojo con lo que voy a decir, una persona que fue capaz de alzarse en armas y de levantar un arma en contra de un ciudadano, es capaz de cualquier cosa. Total, total. Alejo, ya para terminar, vamos a hacer dos jueguitos chiquitos. Uno, te voy a decir un político y me dices una palabra. O persona y palabra, porque me han dicho mucho, no, es que Vicky y Abelardo no son políticos. Listo, persona y palabra. Listo. Empecemos. Iván Cepeda. Catástrofe. Armando Benedetti. Rancia política. Le tengo un fastidio. Bolívar. Equivocado. Sí, el man está perdísimo. Zuleta. Para mí es Inquisición. Para mí es una traqueta. Terrorista, le diría yo. Terrorista. Fajardo. Tibio. Sí, es que paila. Pinzón. Renovación. Pinzón Renovación. Yo sabía que ese era tu voto. Él es mi candidato. Sí, sí, Pinzón. sí. Uribe. El gran colombiano. Vicky Dávila. Gran periodista. Cabal. Las cosas como son. Holguín. Excelente mujer. Yo creo que Colombia aún no está preparada para Holguín presidente y Holguín debería ser la presidenta de Colombia. Y cada vez que me doy cuenta más de eso. Abelardo. Desaforado. Alejandro Carvajal. ¿Verdad? Y el último, y un jueguito rápido. Fórmula presidencial del 1 al 10. Y el 1 es malo, el 10 es bueno. Cepeda Roy. 1, Roy Cepeda. 3, Abelardo Paola. 6, Paloma Paola. 7, Pinzón Paloma. 10, Paola Pinzón. 8, Paloma Abelardo. 7, Abelardo Paloma. 7. Pinzón Cepeda. No, 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 no. No, no, no. No, 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 eso no va a pasar nunca, pues. No. Mentira, mentira. Pinzón Eh, Paola, por ejemplo, Pinzón Paola alguien sería espectacular. Pinzón Paola. Espectacular. Yo, Sebastián Colorado, creo que Paola Valencia necesita un cargo importante en la política colombiana. Necesita ser vicepresidente, necesita ser ministra de Defensa, necesita algo que realmente nos ponga en 5 años, 4 años, votar por ella. Probablemente Paola Alguín termine siendo o ministra de Defensa o esté metida en el Ejecutivo, muy probablemente. A ver, las tres mujeres que hicieron parte de la consulta del Centro Democrático, perdón, de la encuesta del Centro Democrático, las precandidatas, son muy valiosas, muy, muy valiosas. Por un lado, Paloma es una mujer incansable, muy trabajadora, muy estudiosa. Paola Holguín también. María Fernanda es una mujer que dice las cosas como las piensa y a veces esa falta de filtro es necesaria cuando hay tanta indiferencia. Nos falta mucho en Colombia. Nos estamos muy Sí, acostumbrados a que nos digan las cosas lindas, necesitamos más a ser severidad. políticamente correctos. Sí, Y eso no es necesario, o sea, lo que es necesario realmente es una persona no solamente que tenga el país en la cabeza, sino que tenga el país en el corazón. Porque probablemente hay gente que tiene el país en la cabeza, pero no le duele lo que está viviendo mucha gente, no solamente en los grandes centros urbanos, sino en las regiones más apartadas de Colombia. Y vuelvo y lo repito, hay gente que en Colombia sufre y sufre mucho. Y ese sufrimiento es un sufrimiento silencioso. Y es cuestión y deber de políticos o de ciudadanos que empiezan a hacer política como yo, empezar a develar esos sufrimientos silenciosos. Alejo, no me has dicho número, no me has dicho nada. Alejandro Carvajal Aponte, que ya lo dije anteriormente, es un joven de 30 años que se está lanzando a la Cámara de Representantes por Bogotá, por un movimiento ciudadano llamado Ciudadanos Renovemos, ciudadanos que no tenemos ningún jefe político y no tenemos que rendirle pleitesía absolutamente a nadie, sino a los ciudadanos de a pie, que hizo una lista de 18 candidatos para la Cámara en Bogotá. Mi número es el 102, estamos en el tarjetón en el primer lugar. Apenas ustedes vean el tarjetón en la urna, van a encontrar un logo amarillo como este y dice Ciudadanos Renovemos. Yo soy el segundo de la lista, con muchas ganas de trabajar por Bogotá, con muchas ganas de trabajar por Colombia y con muchas ganas de sacar adelante este país que tanto se lo merece. Ya ha corrido por los ríos de Colombia mucha sangre y ya es momento de trascender. Y quiero decir lo último, Sebas. En Colombia no podemos seguir materializando las heridas de expresidentes
y quiero que esto me lo escuchen muy bien. El Estado colombiano y la sociedad colombiana no puede seguir viviendo en las heridas de los expresidentes, en las deudas históricas. Los ciudadanos tenemos que aprender a mirarnos a los ojos y a avanzar, porque la única salida real de toda la violencia política y de todas los matices sociales y políticos que hay en Colombia es que los ciudadanos nos hagamos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Total. Alejo, aquí cuentas con mi apoyo, ya sabes, aquí tienes una herramienta. Alejandro, lo que yo he conocido de él es que es una persona muy coherente y nosotros hay palabras a las cuales no le damos tanto valor y coherencia es una de esas. A mí no me sirve que mi mujer me diga que me ama mientras sale con 8. No, yo necesito que mi mujer esté conmigo y me dice, lo amo y está conmigo. Y nos gusta mucho. Nosotros seguimos viendo Betty la Fea. Nosotros todavía nos emocionamos cuando Betty llega de Cartagena. No más, no más, no más. Nosotros necesitamos coherencia, nosotros necesitamos Sí, que si es para allá, es para allá. Y con todo este cambio emocional y este cambio de edad que estamos surgiendo, personas como tú y como yo hemos sufrido el juguete y estamos sufriendo ahora que a los niños no se les puede decir mucho y está bien, pero hemos estado buscando tanto los derechos que hemos perdido los deberes. Nosotros tenemos deberes como ciudadanos, como correcto, personas, como hombres, como mujeres, llámese gay, llámese lo que quiera. Usted se puede percibir como un gato, pero usted tiene deberes como tiene derechos. Entonces, correcto. personas como Alejandro, unas personas que son muy educadas, jóvenes y que han estado en todo el proceso y que no les han regalado nada, son por las personas que tenemos que apoyar y sobre todo que yo se los puedo decir. Es una persona que quiere a Bogotá y quiere a Colombia. Y eso es tan importante, porque decirlo lo decimos todos, pero hacerlo no es tan fácil. Entonces, 102 en el tarjetón, aquí seguiremos parados al lado tuyo. Alejo, gracias. Eres una gran persona, eres un gran hombre, eres un gran colombiano, que no es fácil. En Colombia hacer política es tener un pie en el cementerio o un pie tras las rejas. Y Alejandro Carvajal Aponte ha puesto no solamente su vida y su alma por esto, sino porque realmente siente que ya basta de cuentos, Sebastián, ya no más cuentos. Ya la gente está desgastada y es momento de que Colombia cambie. Perfecto. A todos ustedes, gracias. 102 en el tarjetón. Ciudadanos renovemos. Igual cuando estemos ya a punto, volvemos a hacer así sea una llamadita corta. Que Dios los bendiga. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Hay que crear una mejor Colombia entre todos. Chao. Chao.